capítulo 4 y el mensaje en esta tarde se llama Solo los vacíos serán llenos. Solo los vacíos serán llenos. Interesante, mis hermanos, cada ocasión que tenemos la oportunidad, mi esposa y yo, de salir a comer, incluso después del servicio salimos y nos preguntamos, ¿hacia dónde vamos a comer? No sé si le ha pasado esto a ustedes, mis hermanos, pero en el momento cuando usted le pregunta a su esposa, a su esposo, ¿qué te gustaría comer el día de hoy? Mi bombón, ¿verdad? O como le diga, ¿cómo le dice? ¿Qué te gustaría comer el día de hoy? Mi amor, mi adoración. ¿Están conmigo, mis hermanos? Cuando eso ocurre, regularmente la persona dice, bueno, a donde tú quieras. Yo estoy bien a donde tú seas. Tú di para dónde quieres ir a comer. ¿A alguien le ha pasado eso o nomás a mí? A donde tú quieras. ¿Qué es lo que ocurre? Ok, vamos a ir acá a este lugar. Y la esposa o el esposo dice, ay no. Ay no, mejor a otra parte. Ok, pues tú decide. No, decide tú. Y ahí estamos, hasta que finalmente llegamos de vuelta y nos comemos ¿cómo se llama esos nuggets? Chicken nuggets, aunque sea terminamos comiendo. La idea, mis hermanos, es que cuando nos encontramos vacíos, buscamos la manera de saciarnos, buscamos la manera de llenar nuestras necesidades, en este caso de comer algo. Pero ¿cuántos de ustedes saben que cuando se trata de saciar una necesidad, tenemos a nuestro alcance la fuente que lo sacia todo? La palabra de Dios, y no tiene que buscar esto porque quiero que se queden ahí en Segunda de Reyes, Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, dice la palabra de Dios, serán saciados. El Señor Jesús nos dice que si estamos en necesidad de ser llenos, Él todo lo podrá llenar en nosotros. Cuando alguien viene delante de Dios, puede tener la certeza de que será lleno. Incluso en Juan 6:35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En nuestro texto el día de hoy no estaremos necesariamente contemplando la idea de ser llenos, sino en su lugar quiero que veamos completamente lo contrario: el estar vacío y la necesidad de ser lleno. Sabemos qué significa estar lleno y sabemos qué significa estar vacío. Y con esto en mente quiero que vayamos a Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 1 al 7. Segunda de Reyes 4 versículo 1 al 7. Si usted nos visita por los medios sociales, de igual manera estará proyectado en su pantalla los siguientes versículos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse los hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Padre, te doy las gracias, Señor, por este tiempo, por la bendición que nos das de poder explorar este tan preciso tema, Señor, que está, Señor, a la puerta del corazón de cada uno de los presentes, Señor. Te ruego que nos hables de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros en esta tarde, Padre, y que el nombre de Cristo sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén, amén. Iglesia, quiero que consideremos por un momento la viuda del profeta. Vamos a ir directamente al punto número 1, mis hermanos, ya que hay harto que cubrir en esta tarde. El primer punto dice el reconocimiento de su necesidad.
Vamos a ver primeramente el reconocimiento de su necesidad. En otras palabras, ella conoció la desesperación. Ella conocía desesperadamente sus circunstancias. Ella sabía en las circunstancias que se encontraba. En ese momento, ella tenía una deuda. Ella sabía que su familia tenía una gran deuda delante de ellos. Sus recursos, al igual que su marido, ya había muerto, habían acabado. Los cobradores se encontraban ya a la puerta de su casa y ahora sus 2 hijos serían esclavos de ellos. Ella es una mujer que recientemente había perdido a su esposo y su esposo era profeta. ¿Sabe? Las tradiciones hebreas dicen lo siguiente acerca de quién fue o quién probablemente fue el profeta. La tradición hebrea dice que fue el profeta Abdías, el cual esta mujer había enviudado. También Josefo incluso lo ratifica diciendo que era Abdías el profeta. Si así fue o no lo fue, ¿sabe qué? No lo sabemos. Así que queda descartada la idea de que vamos a ver el tema el día de hoy basado en Abdías. Porque lo que quiero que veamos, hermanos, es lo siguiente. No hay ninguna razón por la cual creer que un siervo de Dios, un siervo que ha dedicado su vida al servicio de nuestro Señor, quede desamparado por su mismo Dios. Aunque es una realidad que nosotros los cristianos pasamos por momentos de dificultad, circunstancias difíciles, así como la mujer viuda de esta tarde. 2 de sus hijos ahora serían tomados a trabajar como esclavos. Ella viene delante del profeta reconociendo el vacío en el cual se encuentra. Ella ahora se encuentra completamente vacía. Ya no hay nada que yo pueda hacer. No hay nada que pueda hacer. Todos mis recursos se han acabado. Pero escuche bien, hermano, amigo que nos acompaña. Nunca diga que las dificultades en su vida vienen solo porque Dios está disgustado con usted. ¿Ok? Las dificultades en nuestra vida no van a venir porque Dios está disgustado con nosotros. ¿Sabe? La viuda se encontraba en una situación difícil. Si ella pudiera entrar por estas puertas, quizás veríamos su semblante caído. Muchos quizás incluso la juzgarían por la manera como ella se encuentra. Pero es importante reconocer, mis hermanos, que aún que no se podemos juzgar a las personas debido a sus circunstancias. Si en alguna ocasión se ha preguntado, ¿por qué me siento tan vacío? ¿Por qué es que estoy pasando por esta situación de sequedad espiritual? ¿Sabe? Puede que haya una cantidad de diferentes razones, les soy honesto. Pero mi deseo el día de hoy es que veamos tan solo estas cuantas. Primeramente, el Señor puede estar utilizando su vacío espiritual para corrección. La letra A nos lleva a la corrección. En Hebreos 12, capítulo 12, versículo 6 nos dice la palabra de Dios: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El vacío que en ocasiones sentimos puede que sea la mano amorosa del Padre que desea corregirnos. ¿Okay? No lo vea como un castigo de parte del Señor por algo malo que hizo, sino que Él desea corregirnos. ¿Sabe? Pero no tiene que ser exclusivamente la corrección. A esta razón, ya que Dios permite momentos de dificultad en nuestra vida, no solo para corrección, sino que la letra B nos dice para formar un carácter, para formar el carácter. Dios puede permitir la calamidad en nuestra vida para forjar el carácter que Él desea crear en nosotros. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Sabe?
en ocasiones Dios nos permite pasar por tiempos de dificultad, no solo para darnos corrección, para formar carácter, sino también para edificarnos. Él utiliza este tiempo para edificarnos. Y estoy yendo rápido por estos puntos, mis hermanos, pero ahorita nos vamos a detener por un tiempo, así que escriba el siguiente punto. Nos va a edificarnos. Él está moldeando, Él nos está complementando, Él nos está edificando. Santiago capítulo 1, versículo 3 al 4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pero uno se pregunta, ¿qué es perfecto? ¿Quién es perfecto, pastor? Bueno, la palabra perfecto en sí significa completo, significa edificado. Dios está edificando algo en nosotros a través de las dificultades. Y por último, una de las razones por la cual el Señor nos permite pasar por resequedad espiritual es por el consuelo. Por consuelo. ¿Sabe? Uno se puede preguntar, pero pastor, no entiendo eso. ¿Cómo que nos va a dar consuelo a través de una sequedad espiritual? La respuesta es que para poder llegar a entender, escuchen bien, para poder llegar a entender qué tan bienaventurados somos, qué tan bendecidos somos por Dios, es necesario que en ocasiones el Señor remueva esto de nuestras vidas. Segunda a los Corintios capítulo 1 versículo 3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de su misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Sabe? Recuerde, no es el ¿por qué, Señor? ¿Por qué es que pasa esto? Sino ¿para qué? Dice ahí, siguiendo leyendo, para que podamos también nosotros consolar a otros, consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Saben, mis hermanos, qué maravilloso es que el Señor, que crea las dificultades para nuestras vidas, hermanos, nos ayuda en el problema, nos ayuda a cambiar nuestra visión y nos da una nueva entendimiento del por qué nos permite pasar por circunstancias vacío y sequedad espiritual. ¿Sabe? Esta nueva visión que el Señor nos da, que aún en las dificultades mi Padre Celestial me está corrigiendo, me está formando el carácter, me está edificando, me está ahora dando consuelo. Salmo 40, 17 dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Hermanos, Dios piensa en nosotros. ¡Wow! Mi ayuda, dice el Señor, y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Mire acá, mis hermanos, piensen esto y sea completamente honesto, sea completamente sincero. No me lo tiene que decir, ni se lo tiene que decir enseguida, pero solo sea honesto. ¿Cuándo es que en verdad usted realmente busca al Señor? Déjeme ponerlo de la siguiente manera: ¿cuándo es que realmente Dios capta su atención? Me atrevo a decir que Dios capta realmente nuestra atención en tiempos de desesperación. ¿Están conmigo? En tiempos de dificultad es cuando clamamos a Dios. En tiempos de dificultad, en medio de una bancarrota espiritual, es cuando buscamos el rostro de Dios. No sé qué me pasa, pastor, me encuentro en este vacío tan desesperado, tanto así que hasta me da pena decirlo. Ve acá, mis hermanos, el problema que puede acontecer al no canalizar bien la razón de nuestro vacío espiritual es querer llenarlo con algo más que no sea Cristo. Cuando nos encontramos en un vacío espiritual y no lo canalizamos de la manera correcta, buscamos otra manera de cómo llenar nuestro vacío, y es donde inicia el problema. La gran bendición es que usted y yo nos encontramos en el lugar correcto. Nadie, hermano, nadie aquí en este lugar tiene que aparentar cuando las cosas no van bien. Este no es un museo de perfección, sino un hospital.
Este es un lugar, es una sala de emergencia. Este es un lugar de cuidado intensivo. ¿Me doy a entender? No estamos en un museo de perfección. No es el salón de la fama de donde no existe ningún problema, pastor, porque yo estoy bien. Sino es el lugar donde podemos reconocer nuestra falta o nuestro vacío espiritual. ¿Están conmigo, mis hermanos? No podemos engañar a Dios diciendo yo me encuentro bien, cuando en realidad conozco mi situación y conozco dónde me encuentro en este momento. A Dios no le puedo engañar. Lo podré engañar yo a usted, mi hermano, porque me vestí hoy en la mañana, me bañé, me peiné, más o menos, quedó todo bien listo, ahora sí para venir al servicio. Pero en realidad solo Dios conoce mi situación espiritual y también la de usted. Qué maravilloso es saber que tenemos entre nosotros a alguien que llena nuestras vasijas vacías. Lo primero que hemos visto en esta tarde, hermanos, es el reconocimiento. Es necesario reconocer como lo hizo la mujer viuda su situación. Era precaria. Se encontraban en una situación horrible donde sus hijos iban a ser llevados como esclavos porque su esposo había muerto y no tenía absolutamente ningún recurso, de acuerdo con lo que acabamos de leer. Hubo un reconocimiento, el reconocimiento que cada uno de nosotros debe de tener si nos encontramos en la situación de la viuda. Pero el punto número 2, el recurso disponible. Vamos al recurso disponible. Este fue el primer punto que lo quise pasar rápido, únicamente porque entendemos que cada uno de nosotros tiene una necesidad. Pero el punto número 2, el recurso disponible. En nuestra historia de hoy hubo el reconocimiento de la necesidad, lo cual llevó entonces a la mujer a darse cuenta de su recurso, del recurso que tenía disponible. Pero veamos el versículo 2, léalo conmigo ahí mismo en su Biblia, no lo tiene que decir en voz alta, pero sígame con su vista. Dice la palabra de Dios: y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Eliseo le pregunta a la mujer qué era lo que tenía en casa. Y sabe la respuesta de esta mujer: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. No tengo nada en casa. Muy seguido nos enfocamos, como ser humano, muy seguido nos enfocamos en aquello que creemos no tener. Escuchen bien. Nos enfocamos en aquello que decimos no tener, de acuerdo con nuestra percepción de la vida. Decimos, ¿cómo es que el Señor me puede usar en este lugar? ¿Cómo es que el Señor me puede usar incluso en mi área de trabajo? Yo no tengo nada que ofrecer. Y lo poco que tengo, pastor, es completamente insuficiente. Lo poco que tengo no es suficiente. ¿Sabe lo que la viuda tenía? Era lo suficiente. Lo suficiente que sería utilizado por Dios cuando ella se lo ofreció a él. Interesante. En muchas ocasiones llegamos a la conclusión de que no estamos capacitados para hacer esto o lo otro. Y es por eso que el Señor, en su sabiduría, nos lleva a la conclusión del reconocimiento de nuestra necesidad. Creemos no tener nada. El Señor nos pone en una situación de necesidad para que te des cuenta de lo que tienes a tu alrededor. ¿Están conmigo, mis hermanos? La viuda no tenía los recursos necesarios para poder suplir su necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso no quiere decir que no tenía nada. Dios toma lo poco que tenemos en el momento que se lo ofrecemos a Él. El paralítico que encontramos en Hechos capítulo 3, no tienen que ir ahí, pero solo si quieren anotarlo, en el versículo 6 al 8. El paralítico se encontraba a la puerta del templo pidiendo, mendigando. De repente pasa Pedro y Juan delante de él, y él, mendigando, estira su mano para que le den una moneda. ¿Recuerdan la historia? El apóstol Pedro le dice enseguida: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y conocemos la historia. El paralítico se levanta y
finalmente termina glorificando a Dios. Moisés tenía tan solo una vara con él. David tenía una onda o una resortera. El jovencito, cuando el Señor le dio a comer a 5,000 hombres, tan solo tenía su lunch o su almuerzo para él solo. Uno puede decir, nada de eso es suficiente, pastor, para suplir la necesidad. Así es, nada de eso lo era. Pero puesto en las manos de Dios, puede llegar a ser algo grande y puede llegar tan lejos, tan solo ofreciéndoselo a Dios. En la matemática de Dios, hermanos, lo poco es mucho cuando es puesto en sus manos. Comienza con lo que tienes, comienza cuando se lo ofreces al Señor. ¿Y qué es lo que tienes en tu posesión? ¿Qué es lo que tienes para ofrecerle? Bueno, la respuesta puede ser, pastor, no tengo lo suficiente. Estoy, como dijo usted, en una sala de emergencia. Estoy ahorita en lo último. ¿Sabe, mi hermano, amigo que nos acompaña? No es el lugar equivocado donde estás. De hecho, este puede ser precisamente el lugar en donde Dios quiere que empieces. El Señor quizás te tiene en una situación difícil donde tú dices, no tengo nada que ofrecer al Señor. Ahora escuche esto. Cuando venimos delante de Dios y le ofrecemos lo poco que creemos tener, no es entonces, lo voy a decir así, no es entonces la responsabilidad de Dios de proveer para esa necesidad. Supongámoslo de esta manera. Yo tengo una necesidad, ¿ok? Tengo una necesidad en este momento. Y le voy a pedir al hermano Lesquives, hoy que es su cumpleaños, hermano Lesquives. Ok. Hoy tengo una necesidad, hermano Lesquives, y la verdad, la única manera que lo puedo suplir es si me podía dar o me podía prestar $20. Ok. El hermano Lesquives, no sé si tenga $20, es su cumpleaños, hermano, no sé si recibió algún regalo de dinero. Pero supongamos que esos $20, ¿los tiene mi hermano o no los tiene? ¿Tiene $20? No, no tiene $20. No. Y yo reconozco que el hermano dice que no tiene ese dinero. Y sabe que yo sí tengo esa necesidad de $20. Y le digo, ok, hermano, sé que tengo esa necesidad y se la estoy pidiendo porque yo sé que usted la puede suplir. Pero él acaba de decir que no tiene esos $20. Pero si yo le digo, agarre su Biblia, mi hermano, agarre su Biblia, busque en Juan capítulo 3. Yo le estoy pidiendo algo al hermano porque sé que si se lo estoy pidiendo es porque sé que lo tiene. Ahora, no es nada mágico ni nada, quiero que lo entiendan esto, mis hermanos. ¿Cuánto es eso que está ahí, mi hermano? 20. Ok, no. Y es cumpleaños, pero me lo regresa, hermano, porque la verdad es que yo se los puse ahí. Antes del servicio ni se dio cuenta el hermano, agarré su Biblia, lo puse ahí únicamente para la ilustración que quiero dar. Yo le estoy pidiendo algo que yo sabía de antemano que él tenía. Yo no le estoy pidiendo algo que sabía que no iba a tener. Dios, cuando nos pone en el corazón algo para hacer, es porque Él va a suplir para nuestra necesidad. ¿Qué puede hacer? Bueno, puede ser una invitación a una persona. Recientemente, hace unas 3 semanas atrás, corríjame, hermana, hermana, corríjame por favor, si es que fue así. Hace 3 semanas les di una invitación en su boletín, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan, hermana? ¿Sí, hermana Gloria? Sí, lo recuerda. Entonces, que le di la invitación para que lo compartieran con alguna persona. ¿Recuerdan eso? Y sabe, mi hermana invitó a una persona. ¿Cómo se llama la persona que invitó a hermana Bárbara? Sofía. Ella me dijo, pastor, yo fui obediente y la invité. Y no solo la invité, sino la traje aquí a la iglesia. ¿Qué más pasó, mi hermana? Sofía, ¿qué pasó con Sofía? Ella amén. Ese miércoles ella aceptó a Cristo como su Salvador. La hermana lo hizo en obediencia, únicamente porque sabía que era lo correcto, invitar a una persona.
Cuando nosotros llegamos a la conclusión de que no puedo yo hacer algo, es porque únicamente estamos limitando a Dios para que el Señor le va a proveer todo lo que ella necesita para poder llevarlo a cabo. El Señor le puso a una persona que necesitaba escuchar acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque si el Señor lo pone en nuestro corazón, entonces el Señor va a proveer para esa necesidad. Amén. ¿Sabe? ¿Usted en alguna ocasión se ha encontrado en un lugar donde el Señor le pide que haga algo que usted sabe es algo difícil, es algo que está fuera de mi control? Si el Señor se lo puso en su corazón es porque Él le va a proveer para poder llevar a cabo aquello. Si el Señor le puso en su corazón compartir el evangelio con una persona que se encuentra en la línea en el Walmart, es porque el Señor le va a proveer a esa persona que tiene la necesidad de escuchar el evangelio. Amén. Me doy a entender la sencillez de la manera como el Señor se mueve a través de nuestras vidas. Como si Dios le ha pedido que haga algo que está fuera de su control, pero en efecto el Señor va a proveer todo aquello que usted necesita para llevarlo a cabo. Señor, quiero servirte, pero no tengo los recursos para poder hacerlo. ¿No es Dios omnisciente? Amén. ¿Tenemos un Dios omnisciente o no, mi hermano? ¿Está aquí conmigo? ¿Sabe? No es que Dios le va a proveer algo que le va a pedir algo que no le va a proveer. Dios es el que nos ha dado la vida. Dios es el que nos conoce desde el vientre de nuestra madre. ¿Estamos de acuerdo en esto? Dios es el que nos ha dado los dones. Dios es el que nos da la salud. Dios es el que nos da el trabajo. Dios es el que nos da lo que poseemos. Dios es el que hace todo en nuestra vida. Cada vez que llegamos al punto de reconocer nuestra necesidad, aquello lo cual decimos creer y decimos que Dios ha de proveer, hermanos, es importante reconocer que aquel que lo ha puesto en nuestro corazón es aquel mismo que proveerá para nuestras necesidades. Pero es que, pastor, usted no entiende, yo quiero servir. Pero es que, pastor, usted no entiende, yo quiero dar. Es que, pastor, usted no entiende, yo quiero ser parte de la iglesia. Pero ¿sabe qué? Dios entiende. Dios sabe. ¿Nunca ha escuchado eso? Dios sabe. Sí, en efecto, Él sabe. Y por eso es que Él te lo puso en el corazón. Cuando decimos al Señor, Señor, es que tú no entiendes. Quiero que vaya conmigo, mi hermano, y veamos una historia muy parecida a la que estamos leyendo el día de hoy. En Primera de Reyes, vamos a ir al capítulo 17, versículo 9. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 9, la palabra de Dios dice así. Dios le dice a Elías: hey, Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la vio a llamar, la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Wow, en una situación precaria en la cual se encuentra ella. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Wow, hermano, qué manera tan presunciosa de ser de Elías aquí al decirle: ¿sabes qué? No te preocupes, yo sé que te vas a morir, pero ve, hazme una torta a mí primero. ¿Ah? Wow. Ok, pero no solo eso, sino que el Señor va a proveer para todas tus necesidades. Y como podemos leer más adelante en la historia, no le faltó la harina, no le faltó el aceite, sino que ella pudo proveer tanto para ella como para su hijo, como para el profeta, y aún le sobró. ¿Sabe? En ocasiones, escuche bien, hermanos, en ocasiones cuando Dios nos pide que haga algo y nosotros creemos no poder hacerlo, le recordamos a Dios: ¿por qué es que no podemos hacerlo? Permíteme recordarte, Señor, por si no te has dado cuenta, no puedo hacer esto. No puedo venir al servicio a las 5. No puedo venir al servicio a las 6:30. No puedo salir a ganar almas. No puedo ni siquiera diezmar. Permíteme recordarte, Señor, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. ¿Qué clase de Dios eres que te olvidas de todo esto? ¡Wow!
Cuando nosotros nos comportamos de esa manera, es como estamos diciendo a Dios: no entiendes tú, no eres un Dios omnisciente. Palabras duras, pero a veces nos referimos de esa manera a nuestro Dios, cuando decimos: no puedo hacerlo. ¿No es interesante que la viuda de Sarepta, al hacer lo que el profeta le había pedido que hiciera, encuentra suficiente provisión para el hombre de Dios, para ella, para su hijo? Dios, escuche bien, no le pedirá nada de lo que Él ya de antemano le ha provisto. Pero pastor, es que aún no lo veo. Dios ya lo vio. Pero pastor, ¿cómo que voy a invitar a alguien a la iglesia? Dios ya lo vio. Amén. Por la obediencia, por nuestra obediencia, hay personas que van a la presencia del Señor el día de hoy. Ella llega a la conclusión, la mujer viuda llega a la conclusión de que el recurso está disponible. La viuda en nuestro texto el día de hoy reconoce que no tiene mucho. De hecho, la palabra nos indica de que era una pequeña vasija. Pensamos por un momento en la posibilidad. Quiero que piense conmigo en esta posibilidad. Quiero que se conecte con esta historia y que piense conmigo en esta posibilidad. Ella era la viuda de un profeta, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ok. El aceite era utilizado por el profeta para ungir a alguien. ¿Correcto? Estamos, todos los estudiantes de la Biblia, ¿entienden lo que esto digo? ¿Qué es lo que representa el aceite? El Espíritu Santo. Amén. Seguimos adelante. El profeta Samuel utilizó una vasija de aceite para ungir precisamente el que sería el rey de Israel. ¿Quién era? Saúl. ¿Recuerdan la historia? Más adelante él utiliza también una vasija de aceite y la derrama sobre un joven llamado David, que sería el futuro rey de Israel. El aceite, supongamos que el aceite que su esposo había utilizado se encontraba en ese lugar. Déjeme preguntarle, ¿qué era lo que tenía consigo esta mujer? ¿Qué era lo que tenía consigo la viuda? Tan solo una pequeña vasija, y déjeme ponerlo así, del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace ahora ella? Ella lo considera poco, pero aún así ella sabe que lo tiene en su posesión. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que tiene usted? Si entendemos la doctrina, sabemos que aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador tienen ahora en su ser viviendo al Espíritu Santo. Amén. ¿O ignoráis, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:19, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro? Hermano, amigo, ¿qué es lo que tienes? Tienes la misma persona de Dios morando en tu corazón. Tienes el Espíritu Santo morando en ti. ¿Se te han acabado los recursos? Estoy en resequedad espiritual, pastor. Usted no entiende. No es así, mi hermano. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, usted tiene al Espíritu Santo morando en usted. ¿Sabe qué es lo que hemos visto en esta tarde? Ya hemos visto el reconocimiento de una necesidad. Necesitamos reconocer que en efecto estoy en una resequedad espiritual. Y no solo eso, tengo que reconocer que hay un recurso disponible para mí. Por eso el tercer punto nos lleva a la inmediata respuesta. La inmediata respuesta de la viuda. Veremos en esta tarde, hermano, lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 3 al 5. Ella responde, ella está dispuesta a hacer todo aquello con lo cual le ha pedido el profeta que hiciera. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 3 al 5. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. ¿Notó algo, mis hermanos?
que mientras Dios iba a proveer para sus necesidades, había para ella expectativas y responsabilidades. ¿O lo observaron? Dios estaba preparado para bendecirla, pero ella tenía que hacer algo. Había expectativas para ella y también tenía responsabilidades que tan solo ella podía llevar a cabo, que a su vez se convertirían en el medio por el cual Dios utilizaría para suplir todo lo que ella necesitaba. Aún más, de la misma manera en lo cual ella obedecería, sería la manera como el Señor le iba a bendecir. ¿Cuál es el común denominador que encontramos en esta historia? ¿Qué es lo que podemos decir que encontramos en esta historia, que también encontramos en la historia que leímos anteriormente también acerca de la viuda de Sarepta? El común denominador, el ingrediente común, hermanos, es fe. Amén. Es fe. La fe es el recurso del cielo. La fe, hermanos, es la más preciada posesión que podemos tener de valor. Nuestra fe, hermanos, nos mueve. Y sabe, y encuentro en todo esto algo que es tan pequeño como un grano de mostaza. La fe de esta mujer. ¿Sabe? La Biblia no dice, pero sin talento es imposible agradar a Dios. ¿O lo dice? La Biblia no dice, sin intelecto es imposible agradar a Dios. La Biblia no dice, sin elocuencia no es posible agradar a Dios. Pero sin belleza es imposible agradar a Dios. Eso no lo dice la palabra de Dios, amén. Qué bueno, porque ahí en la belleza ya troné. ¿Sabe? Dios dice, pero sin fe, ¿qué es? Es imposible agradar a Dios. No venga delante de su Dios a decirle lo mucho que necesita para poder lograr servirle. No venga delante de su Dios a decirle, no tengo esto ni aquello, no me alcanza el tiempo para esto ni para aquello otro. Y usted dice, bueno, pastor, pero finalmente usted no entiende que no nos alcanza el tiempo. O no tengo la capacidad de hacer esto ni lo otro. Recuerde, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Amén. ¿Ha sido llamado por Dios? Lo único que Él le pide es que tenga un poquito de fe. Confía en mí, hijo. De igual manera, hermanos, el Señor no nos dice, pero sin gran fe es imposible a Dios. ¿Sabe? La presencia de una fe tan pequeña la cual ocupa Dios para su propósito. En Marcos capítulo 9 versículo 29 encontramos la historia de dos ciegos que gritan, Jesús, hijo de David, sálvanos. Entonces le tocó los ojos el Señor, dice en el versículo 29, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Ellos no contaban con una gran fe, pero tenían lo suficiente fe para acercarse a Jesús. Muy seguido Dios tiene algo para que nosotros tengamos la oportunidad de poner en práctica nuestra fe. ¿Qué es lo que está usando el Señor para que usted ponga en práctica su fe? Aparentemente esta viuda vino con esa misma fe, una fe diligente. Una vez que ella recibió la orden de parte del profeta, puso manos a la obra. Imagínense, ahora ella hubiera podido cuestionar y honestamente lo pudo haber hecho a lo que el profeta le estaba pidiendo que hiciera. Dios, hermanos, siempre tiene algo para nosotros, para que nosotros pongamos en práctica nuestra fe. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo que haga el día de hoy? ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo que haga? Yo solo sé, pastor, que lo que yo puedo hacer no sería suficiente. ¿Por qué no dejas que el Señor decida eso? ¿Por qué no dejas que el Señor sea el que lo decida?
Solamente haga con diligencia lo que Dios desea que usted haga. Eliseo le dijo a la mujer que era lo que tenía que hacer. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y encierra tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. El incrédulo podía haber dicho, y sabe que cualquier incrédulo o cualquier cristiano incrédulo también podía haber dicho lo siguiente: eso, mi hermano, mi pastor, esa es una necedad. ¿Cómo va a pedirle que haga eso? Segunda de Pedro 1, versículos 5 al 6 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, dice el Señor. Escuchen bien y quiero que vayan conmigo a la palabra ahí donde están en la pantalla. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Hermanos, estos son los fundamentos de nuestra fe. En el versículo 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Wow, esto es increíble, mis hermanos. Continuamos ahí en la lectura. Vamos a regresar al versículo 9 en un momento. Pero el que no tiene estas cosas dice: ¿qué cosas? Tener fe, tener diligencia y ponerlas en acción. Observe lo que dice el versículo 9, es increíble. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermanos, en este versículo encontramos a una persona que incluso está dudando si es salvo, o a lo mejor ni salvo es. Wow. Me pregunto qué es lo que Dios le está poniendo en su corazón hoy mismo que haga. Incluso en este día, en el transcurso del día o en esta semana, ¿qué es lo que el Señor está poniendo en mi corazón que haga? Pastor, ¿cómo puedo servir aquí en esta iglesia? ¿Qué puedo hacer para servir, para alcanzar más almas? ¿Qué podemos hacer para alcanzar a Las Vegas para Cristo? ¿O será que Dios ya le mostró la dirección que Él desea para usted, pero aún no ha tomado este llamado con diligencia? La viuda hizo exactamente lo que le había dicho el profeta. El profeta le dijo que lo que hiciera. Ella respondió con diligencia lo que era tan solo una pequeña fe. Para algunos es tan solo invitar a un vecino. Para algunos es tan solo quizás invitar a un compañero de trabajo o un ser querido, un familiar aquí a la iglesia, al servicio especial que vamos a tener de resurrección. Hermano, ¿qué es lo que te falta? El Señor ya lo ha puesto en tu corazón, tiene los recursos. Ahora invita a esa persona para que sea salva. Así como invitó a nuestra amiga, nuestra hermana ahora en Cristo. Para algunos puede ser, hermanos, algo tan sencillo como eso. Puede ser algo tan sencillo como incluso apartar un tiempo del día para poder leer la palabra de Dios o para poder orar. Las posibilidades, hermanos, son muchas. Las oportunidades para actuar es hoy. Amén. La oportunidad para actuar, mis hermanos, y en el servicio del Señor es hoy. Llegará el momento cuando la oportunidad no estará delante de usted. Por eso, mis hermanos, esa oportunidad se debe de tomar en el momento que el Señor la pone delante de usted. Escuche lo siguiente: no toma absolutamente ningún esfuerzo dar pasos atrás en la vida espiritual. No toma nada de esfuerzo, pero la diligente obediencia obra grandemente en la vida cristiana. Tenemos que ser diligentes en aquel llamado que el Señor tiene para con nosotros. Toma tu fe, aun cuando sea extraordinariamente pequeña, y ponla a trabajar. ¿Sabe? Vuelvo al Walmart. Siempre uso la ilustración del Walmart cuando estoy en la caja para pagar. Tengo un tratado conmigo. ¿Será bueno dárselo a la persona enfrente de mí? ¿Será de Dios que me está poniendo que ponga esto, que lo ponga en su mano, el tratado? ¿Usted qué cree? ¿Será de Dios? ¿O será de algo más? ¿Sabe? Viene de Dios, mis hermanos. Si el Señor le pone compartir el evangelio con alguien, viene de Dios, se lo puedo asegurar. Iba a decir algo, hermano Lesquives, pero los $20 no vienen de Dios, vienen de mí, ¿ok? No se olvide. Estoy bromeando.
Mis hermanos, esa es una ilustración. Yo no tenía absolutamente, no que estaba adivinando. Para que todos los que me escuchan por primera vez, yo no soy ese tipo de pastor, hermanos. Yo únicamente lo puse a manera de ilustración. Doy gracias a Dios, hermanos, porque esto nos lleva al punto número 4, recibidor de liberación. Vamos a ver cómo es que la viuda se convierte en un recibidor de liberación. Ella ahora ha sido liberada. En el versículo 6, cuando la vasija estuvieron llena, dijo a uno de sus hijos: tráeme aún otra vasija. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite, y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. ¿Se acuerdan cuando inició la historia? Los hijos iban a ser directamente de ser vendidos como esclavos. Ahora la liberación que el Señor le da, le dice: vivid con lo que queda. ¿Sabe a cuáles son las lecciones de libertad que podemos encontrar en esta lección? ¿A cuáles son las lecciones de salvación que podemos ver en esta tarde? La primera, escuche bien, solo las vasijas vacías pueden ser llenas. Solo las vasijas vacías pueden ser llenas. ¿Quiere ser lleno digámoslo de esta manera, de la voluntad del Señor en su vida? Tiene que reconocer primeramente que está vacío. Tiene que reconocer que necesita al Señor. Tiene que reconocer su necesidad. Con esta diminuta fe que tengo, puedo obedecer. Puedo ser obediente, pastor, pero no puedo hacer nada más con ella. Dice el Señor: déjame a mí hacer el resto. Déjame que yo haga el resto. Tú tan solo trae delante de mí aquello que he pedido de ti. No importa qué tan diminuto, no importa qué tan pequeño, qué tan seco te encuentres. Solo obedece. Será bendecido al ver que lo voy a hacer para bendecir a otros. Lo único que tienes es que obedecer. ¿Qué más podemos aprender de esta lección, mis hermanos? No solo que solo las vasijas vacías pueden ser llenas, pero si usted se encuentra: no, pastor, yo estoy lleno, rebosando. Sí, mi hermano, claro que sí se nota. No solo las vasijas vacías pueden ser llenas, sino que también el tamaño de la vasija no es importante. El tamaño de la vasija no es importante. ¿Sabe? El tamaño de la vasija no es el punto, pero de seguro había diferentes tamaños de vasijas. Todas ellas, independientemente de su tamaño, fueron llenas, pero fueron llenas porque estuvieron presentes. Esas vasijas tuvieron que estar presentes ahí. Pastor, me siento seco. Hermano, ¿cuántos servicios has perdido? ¿Cuántas oportunidades has perdido de que el Señor te conteste tu petición al venir a la iglesia? ¿Cuántas veces hemos dejado la oportunidad de que el Señor nos hable? Pastor, me siento seco. Tienes que estar ahí, mi hermano. Así como las vasijas que tuvieron que ser llenas, tenían que haber estado ahí presentes para que pudieran ser llenas. Juan 1:16 dice: porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Escuche bien, usted, no importa de qué tamaño, flaco, gordo, flaco, ¿verdad? Chaparro, alto, no importa, mis hermanos, estamos aquí listos para ser llenos con la presencia del Señor. El punto no es el tamaño de la vasija, sino que el punto es que nuestra vasija esté aquí. Por último, vemos que en Cristo tenemos lo suficiente para cada vasija. En Cristo, el punto número 3, tenemos lo suficiente para cada vasija. Salmo 107, versículo 9. Salmo 107, versículo 9. ¿Por qué? Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. ¿Dónde se encuentra usted, mi hermano, en cuanto a su diminuta fe? ¿Dónde se encuentra usted, hermano, en cuanto a sus diminutos recursos y con la oportunidad que está delante de usted? ¿Qué va a hacer con esa oportunidad? ¿Ha pasado por una tormenta? ¿Se encuentra quizás en medio de una tormenta? ¿Se encuentra en el momento, en un tiempo vacío de decadencia espiritual? Puede solo por un momento ser honesto. Sea honesto con el Señor, sea honesto consigo mismo y reconozca delante de Dios que las cosas no son lo que deberían de ser, pastor. No soy el cristiano que debería de ser. Reconózcalo. Solo hay un lugar donde encontramos una nueva llenura y, por así decirlo, solo hay un lugar donde puede ser lleno su vida
con el agua viva que ofrece el Señor. Porque el Señor de su misma palabra nos dice, de su interior correrán los ríos de agua viva. Esto lo dijo en referencia al Espíritu. Hay tan solo, mis hermanos, un tipo de vasija que Él ha de llenar. Y esa es la vasija que se encuentra vacía. Puede que usted se encuentre en un vacío espiritual, pero si usted reconoce su vacío, es que el Señor lo llenará. ¿Sabe? Había una mujer viuda que reconoció su necesidad. Ella tenía tan solo un recurso, el cual fue señalado. Su respuesta fue diligente y ella recibió una gran salvación. Me parece que este hermano es un buen patrón para todas las personas, tanto como usted y como yo. Necesitamos ser llenos, mis hermanos. Necesita ser lleno. El altar está abierto. Padre, te doy las gracias, Señor, por este tiempo. Señor, reconozco delante de ti, Padre eterno, primeramente la necesidad tan grande que tengo de Cristo. Padre eterno, sé que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Esa es mi necesidad principal. Oh Padre eterno, necesito de ti. Me encuentro en una situación de vacío espiritual y no lo quiero llenar con nada más. Estoy ya cansado, estoy agotado del licor, estoy agotado de las drogas, estoy agotado de cualquier otra cosa que quiero yo que llene ese vacío, Señor. Pero reconozco mi necesidad por Cristo. Y en este momento, amigo mío, yo te invito a que por favor le pidas a Jesús que entre a tu corazón. Gracias por habernos acompañado en esta tarde. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición. Recuerde de seguirnos a través de los medios sociales de Facebook, al igual que nuestra página electrónica de experienceliberty.com. Si se encuentra en la área de Las Vegas, venga, acompáñenos. Estamos localizados en el 6501 al oeste de Lake Mead Boulevard, aquí mismo en Las Vegas, Nevada. Tenemos servicios a la 1:15 los domingos, al igual que estudio bíblico a las 5 de la tarde. También tenemos estudios separados en grupos de conexión los miércoles a las 6:30. Gracias por habernos acompañado. Esperamos verle por aquí muy pronto. Que Dios le bendiga.